Continuamos con el desarrollo del curso virtual de álgebra preuniversitaria. Ahora vamos a tocar el capítulo 9, que es factorización. El que les habla el docente Magíster Efraín Jiménez. Dentro de este capítulo vamos a estudiar introducción a la factorización, objetivos de la factorización, ¿qué es factorización? Factorización, factor primo, métodos de factorización y problemas aplicativos. Vamos a ver entonces una pequeña introducción a lo que es factorización. La factorización, dice, se ha definido como el proceso recíproco de la multiplicación, que tiene como finalidad descomponer un polinomio en un producto, ¿no? Un polinomio en un producto. Ese es el objetivo. De otros polinomios de grado menor, de una manera similar a cómo expresamos un número entero en un producto de otros enteros, ¿no? La aplicación de la factorización algebraica es muy importante en diversos contenidos de matemáticas, transformación y simplificación de expresiones, método de derivación e integración. Además, es esencial en la resolución de ecuaciones y desigualdades, entre otros, ¿no? Entonces, factorización entra pues en todos estos tópicos que se estudia a veces en colegios particulares en los últimos años o, si no, los primeros años de la universidad, como es derivación e integración, ¿no? Entonces, para que quede más claro qué es factorizar, ¿no? Vamos a ver en esta gráfica que está acá, ¿no? Donde dice caso 1 factor común, 2ax cuadrado más 3bx cubo. Como ven, el factor común está pintado de amarillo, x cuadrado, x cubo, ¿no? Entonces, ese es el factor común. 2, acá no hay 2. A, en el segundo término no hay A. Acá hay B, pero en el primer término no hay B. Entonces, el único factor común es X. Pero el X está elevado al cuadrado y otro al cubo. Entonces, cuando se factoriza, se toma el menor. O sea, X al cuadrado. Miren, acá está X al cuadrado. ¿Y qué queda dentro? ¿Qué queda dentro? Entonces, se pone paréntesis y va a quedar algo dentro, porque el X cuadrado se está sacando afuera, ¿no? Ponemos paréntesis acá y el x cuadrado sacamos afuera. Y de acá también está saliendo un x al cuadrado. Va a quedar x nomás. Entonces acá queda 2a. Ahí está, 2a. Más, ahí está el más. 3bx, ahí está el 3bx. Porque el x cuadrado salió afuera. Acá está, ¿no? Y cuando multiplicamos va a quedar esto, miren. 2a por x cuadrado, 2ax cuadrado. X cuadrado por 3bx, 3bx al cubo, ¿no? Ahí está. Es la misma cholita linda con diferente vestido, ¿no? ¿Ok? Eso es factorizar. ¿Qué es factorizar? Convertir sumas o restas en producto, ¿no? ¿Para qué? Para realizar operaciones mayormente pues de reducción a veces, ¿no? O simplemente convertir esto en un producto, ¿no? En el segundo tenemos a la cuarta por b menos 5a a la 6, ¿no? Buscamos el factor común, es a, miren, a que está pintado de verde, ¿no? A cuarta y el otro a la 1, ¿no? Y cuando factorizamos ponemos el de menor exponente, si este es a cuarta, este es a 1, ponemos a 1. El 1 ya no se escribe, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? ¿Ok? Sacamos afuera entonces, queda dentro, ¿qué cosa? A al cubo por b, ahí está, a al cubo por b. Acá lógicamente le ponemos su paréntesis y el a le sacamos afuera, ¿no? Para factorizar, ya tendríamos dos factores, ¿ok? Entonces, seguimos explicando. Entonces, como ya está afuera a,
acá adentro queda a cubo b, ahí está, menos, menos, 5c, porque hay hasta afuera, ahí está, menos 5c, ese sería ya, este es una resta y esto ya es un producto, ¿no? De dos factores, el primer factor es a y el segundo factor es el que está dentro del paréntesis, ¿no? A cubo b menos 5c, aunque ustedes digan que acá adentro sigue siendo una resta, sí, pero el paréntesis ya le hace una multiplicación de dos factores, ¿no? ¿Ok? En el siguiente, 4a a la quinta b más 4a al cubo c. Miren, 4, 4. A quinta a cubo. Sería 4 al cubo el factor. Ahí está. 4a al cubo el factor común, ¿no? Y adentro quedaría a2b. Ahí está. A2b, ¿no? Más 4 ya está afuera. El cubo ya está afuera. Quedaría simplemente c acá. Bueno, nos pusieron una hora ahí, ¿no? Pero ahí es c, ¿no? Este c que está acá. Cierra paréntesis y ya está convertido en un producto de dos factores, ¿no? El primer factor es 4 al cubo y el segundo factor es a cuadrado b más c de casa, ¿ok? Listo, entonces con eso no creo ya que tengan, creo que ya tienen una idea qué es factorizar, ¿no? Convertir, pues, sumas o restas en producto, esa es la idea principal, ¿no? Entonces, con eso ya nos vamos a los objetivos de la factorización, ¿no? Uno, definir lo que es un factor y lo que es factorización, además de conocer la cantidad de factores primos que tiene un polinomio factorizado, ¿no? Dos, descomponer en factores polinomios que tengan un factor común, monomio y polinomio. 3. Factorizar polinomios con lo que al agrupar sus términos se pueda obtener un factor común. Factorizar polinomios utilizando las identidades notables, ¿no? Que ya hemos estudiado anteriormente, como son binomio al cubo, ¿no? Al cuadrado, identidad de Legendre, ¿no? Suma de cubos, resta de cubos, etcétera. Cantidad de identidades que hemos estudiado en productos notables, ¿no? 5. Descomponer en factores utilizando el método de las aspas, ¿no? Que vamos a estudiar acá. También ya hemos hecho unas introducciones cuando hemos desarrollado ejercicios, ¿no? Factorizar polinomios empleando la división sintética, ¿no? Esos son algunos de los objetivos de la factorización, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un trinomio x cuadrado más 3x menos 4. Este hay que convertirlo en producto, ¿no? Como x más 4 por x menos 1, ¿no? ¿Cómo se factoriza? Se pone el x, ¿no? En ambos factores, x, y se busca dos números que multiplicados te den 4. Este es 4 más 4, menos 4, perdón. Este es más 4 por menos 1 sería menos 4. Y más 4 menos 1 sería más 3, que es el segundo término, ¿no? Entonces pueden trabajar factorizando de este trinomio a este producto, ¿no? O pueden multiplicar este producto y tener este polinomio, ¿ok? Factorizar 3x cuadrado más 2x más 15x más 10, ¿no? También es fácil, ¿no? Primero se agrupa, dice 3x al cuadrado más 2x. Luego más 15x más 10, ¿no? En el caso anterior habíamos visto de frente el factor común, ¿no? Acá hay que buscar, pero agrupando, ¿no? 3x al cuadrado más 2x y 15x más 10. Acá, ¿cuál es el factor común?
3, acá no hay 3, x cuadrado, acá sí hay x, pero es x a la 1. 2, acá no hay 2 en el primero, entonces el único factor común es x, pero con su menor exponente, o sea, x a la 1. ¿Qué queda dentro? 3x más 2, ¿no? Ahí está, 3x más 2. Acá, ¿hay factor común? No hay ni 15, ni x, ni 10. ¿Qué hacemos? Sacamos el mínimo común, el máximo común divisor, ¿no? Que sería sacando quinta. Quinta de 15, 3. Quinta de 10, 2. ¿Podemos seguir? Ya no, porque uno es 3 y otro es 2. Entonces es 5. 5 entonces es el factor común de los coeficientes, ¿no? En letras no hay factor común. 5 sacamos afuera, entonces 15 menos 5, 3x. 10 menos 5, 2. Ya está. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá hay 3x más 2 y acá hay 3x más 2. Hay un factor común. El primer caso, ¿no? Listo, entonces ese factor común lo sacamos acá, 3x más 2, ¿no? Y quedaría pues x más 5, ¿no? X más 5. Esa sería la solución, ¿no? Esa es la forma de factorizar, ¿no? Vimos entonces factor común y acá agrupando ya términos, ¿no? De 2 en 2, ¿no? ¿Ok? Lo interesante, ¿cuál es? Que acá tienen que tener un factor común en ambos lados, ¿no? Acá 3x más 2, acá 3x más 2. De acuerdo a eso es que ustedes van a agrupar. De repente les conviene agrupar 3x cuadrado con 15x y 2x con 10, ¿no? O de repente también sale por ese lado la solución. Entonces es cuestión de investigador, de ser un investigador, investigar, ¿no? ¿Qué pasa si yo agrupo 3x cuadrado con 15x? ¿Me sale igual? ¿Parecido esto? ¿O igual? ¿No? Y luego agrupo 2x con 10, ¿no? De repente también llegamos a este resultado. Entonces pueden agrupar esto con 15 también, ¿no? O de repente 3x cuadrado con 10 y 2x con 15x, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes tienen que volverse investigadores y practicar. Lo más importante es practicar. Ya les dije, para yo ingresar estudiaba hasta las 3 de la mañana, ¿no? Un año de sacrificio, siempre en cuando pues también estén bien alimentados y su doctor les diga que sí pueden estudiar hasta las 3, ¿no? Después no vayan a decir que me he desmayado por su culpa de usted, profe, ¿no? No. A mí nadie me echa la culpa, ¿ok? Cada uno es consciente de cómo debe conducirse en la vida o preguntar a sus padres, ¿no? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está mal? ¿No? De esa forma ustedes se van adaptando, ¿no? A la forma de estudio, ¿ok? ¿Qué es la factorización? Factorizar una expresión algebraica es hallar dos o más factores, ¿no? No solamente dos factores, puede ser 3, ¿no? 4, 5 factores les puede salir, ¿no? Cuyo producto es igual a la expresión propuesta, ¿no? Lógicamente, si multiplican esos factores, les va a dar la ecuación original, el polinomio original, ¿no? La factorización puede considerarse como la operación inversa de la multiplicación, como la operación, ¿no? Inversa entonces de la multiplicación, pues el propósito de esta última es hallar producto de dos o más factores, ¿no? Mientras que en la factorización se buscan los factores de un producto dado. Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica.
a los términos que multiplicados entre sí dan como producto la primera, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes tipos de ecuaciones para factorizar, así como este de acá, x cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Cómo se factoriza? Este trinomio vamos a estudiar más adelante, ¿no? Acá tienen otro trinomio, x cuadrado menos x menos 30 igual a 0, ¿no? Acá con el signo más y acá otro, pero con signo menos. También acá tienen una diferencia de cuadrados. Miren, x cuadrado menos 100, hemos visto en productos notables. Esto también se puede factorizar como x menos 10 por x más 10, ¿no? Entonces hay que factorizar pues binomios, trinomios, ¿no? Binomios al cuadrado, binomios al cubo, etcétera, etcétera. Tienen que aprender, ¿no? Como el Padre Nuestro. Tienen que volverse expertos en factorización. La factorización es un proceso de transformaciones sucesivas de un polinomio en una multiplicación indicada de polinomios irreductibles, ¿no? Dentro de un campo numérico. Generalmente el conjunto en el que se le ha de trabajar es la de los números racionales, ¿no? Y los números racionales pues son los números enteros, en este caso positivos, los naturales, ¿no? Etcétera, ¿no? Salvo que se indique lo contrario. Ahora vamos a definir qué es un factor primo. Se llama polinomio primo a aquel de grado absoluto no nulo que no admite ser descompuesto como una multiplicación indicada de dos o más polinomios de grados no nulos. Es decir, un polinomio primo no puede ser factorizado. Un factor primo o irreductible es aquel polinomio primo que aparece como factor en una multiplicación indicada, ¿no? Ejemplo, en x cuadrado menos 1, esa es una diferencia de cuadrados, si se acuerdan, producto notable, ¿no? Este es x menos 1 por x más 1, o x más 1 por x menos 1. El orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Vale x menos 1 por x más 1, o x más 1 por x menos 1, ¿ok? El factor x más 1 es primo, porque ya no puede ser factorizado, ¿no? Los factores primos más comunes son de primer grado x, y, x más y, x menos y, 3x más 7, etcétera, ¿no? Ya no se pueden reducir, ¿no? Ya están, son factores primos. Todo polinomio de primer grado o lineal es primo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, todos esos tienen exponente 1. Son de primer grado. De segundo grado tenemos x cuadrado más 1, x cuadrado más a cuadrado, x cuadrado más x más 1, x cuadrado menos x más 1, x cuadrado más xy más y al cuadrado, ¿no? X cuadrado menos xy más y al cuadrado, etcétera, ¿no? Todo eso son de segundo grado. El trinomio cuadrático ax cuadrado más bx más c es un primo si solo si b al cuadrado menos 4ac es menor que serapio, ¿no? Que 0. O b cuadrado menos 4ac no es cuadrado perfecto. Y luego pasamos a los del tercer grado. Tercer grado puede ser x cubo más 7, 7 es número primo, ¿sí o no? X cubo menos 7, x cubo más o menos a, es primo si a no es cubo, ¿no?
porque si es cubo ya sería suma de cubos, y eso sí se puede factorizar, ¿ok? X cubo más X más 1, X cubo menos X más 1, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo entonces, sea el polinomio factorizado, ¿no? P de X, ¿no? P de X igual a X menos 1 al cubo, X más 1 al cuadrado, X cuadrado más X más 5 al cuadrado, X cuadrado más 1 al cuadrado. Ese ya está factorizado, como ven, ¿cuántos factores hay? 1, 2, 3, 4, 4 factores, ¿no? Dice sus factores primos son X menos 1, ¿no? X más 1, X cuadrado más X más 5 y X cuadrado más 1, ¿ok? De donde los primeros son factores primos lineales y los dos últimos factores primos cuadráticos, ¿no? 2. El polinomio q de x igual a x cuadrado por x más 3 al cuadrado por x menos 5 al cuadrado por x cuadrado más x más 1 por x cuadrado menos x más 1 dice que tiene los siguientes factores primos. X, que está en el x al cuadrado, ¿no? X más 3, que está en el segundo factor. X menos 5, que está en el tercer factor, ¿no? X cuadrado más x más 1, que está en el cuarto factor. X cuadrado menos x menos 1, que está en el quinto factor, ¿no? O sea, tiene 5 factores. ¿Ok? ¿Está claro? Contamos si quieren. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Tiene los siguientes factores primos entonces, ya está ahí, ¿no? De los cuales los tres primeros factores primos son lineales, ¿no? Y los dos últimos factores primos son cuadráticos, ¿ok? Listo, ahora vamos a ver factor primo racional Q. Llamamos así a aquel polinomio que no se puede descomponer en otros factores racionales. Se podrá identificar mediante los siguientes detalles, ¿no? Debe ser un polinomio de coeficientes racionales. Un factor primo algebraico siempre contiene al menos una variable. Serán divisibles únicamente por el mismo, por la unidad, ¿no? Si en la factorización aparece más de un factor primo, se identifica porque aparecen multiplicando, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Dice en x menos 1 al cubo. Sus factores son x menos 1 y x menos 1 al cuadrado, porque x menos 1 al cubo es x menos 1 por x menos 1 al cuadrado. Pero x menos 1 al cuadrado es x cuadrado menos 2x más 1 si desarrollamos este producto notable que ya aprendimos cuando estudiamos producto notable, ¿no? Y no me digan de dónde sale, ¿no? Cuadrado del primero, ahí está, por el doble del primero por el segundo, ahí está. ¿Se acordaron? Cuadrado del segundo, ahí está. 1 al cuadrado es 1. Ok, pero x cuadrado menos 2x más 1 no es primo, ya que es divisible por x menos 1. ¿Ok? Listo. Entonces, número de factores primos. El número de factores primos depende del campo numérico en el cual se trabaje, ¿no? En un conjunto de los números racionales, el número de factores primos se determina contando los factores basados que figuran como base, ¿no? Y que contengan a las variables denominadas también factores algebraicos. Ejemplo, polinomio en x igual a x más 2 a la cuarta más por x cuadrado más 1 al cuadrado por 3x menos 2, ¿tiene cuántos factores? 1, 2, 3, ¿no? 3 factores. 1, 2, 3, ¿ok?
3 factores primos. Ahora, T, polinomio en XY es X cuadrado por Y por 5 menos, por X menos 5Y al cubo por X más 5Y a la quinta, tiene 4 factores, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, acá X cuadrado por Y, un factor, son 2 factores, ¿no? 3 y 4. Hoy tiene 4 factores, ¿ok? Listo. Hasta ahí, luego vamos a continuar en el siguiente video cómo se calcula el número de factores totales. ¿Ok? Gracias.